La idea va a ser una presentación muy corta, voy a intentar hablar lento, es de alguna manera ver cómo estamos trascendiendo conceptualmente y teóricamente desde una, si queréis, gentrificación turística, es algo que ya trabajamos hace mucho tiempo Jordi y yo, con una crítica fuerte al concepto, ¿no? In opposite way than other colleagues and defend the idea of tourism gentrification, and we are in other way in terms of defend the idea of touristification y cómo las realidades que nos están siendo dadas en torno a una, digamos, a una ciudad plataformizada están cambiando estas teorías o pueden cambiar estas teorías. Lanzaré alguna hipótesis con algunos conceptos clave y la idea es después que podamos de alguna manera debatirlo. De alguna manera están representadas todas las ideas que hay en Nomádico, esta es la intención y la idea es ponerlo en debate. También criticarlo, por supuesto. Solamente una breve introducción. Desde 2016 y 2017 hago una pequeña introducción muy sencilla y muy gráfica del concepto de gentrification. Todo lo tenemos muy meridianamente claro. Sabemos que hay una derivada, ¿no?, claramente histórica de state-led gentrification, de cultural gentrification, ¿se ve bien el fondo? O de neoliberal politics of gentrification, pero vemos que en 2005 hay un cambio cuando Gotham introduce el concepto de tourism gentrification. Esto en Nueva Orleans, en las calles de Nueva Orleans, y previo a Airbnb, voy a ser muy rápido en el tema, y previo a Airbnb tenía todo el sentido del mundo. Llega Airbnb, cambia absolutamente o transforma absolutamente nuestras ciudades y la idea de tourism gentrification frente a las otras que sí tienen una continuidad empieza a ser puesta en debate. Y hay como tres líneas fundamentales. Una de transnational gentrification, y aquí estaría, pues, si queréis, Matthew Hayes, que viene en los próximos días al encuentro. Hay otra idea fundamental de tourism gentrification que durante un tiempo, pues, Luis Méndez defendía o Agustín Coppola-Gant defendía, que han dejado de utilizar, hace muy poquito han dejado de utilizar, y otra que tiene que ver con la touristification. Lo que Jordi y yo defendíamos en aquel entonces, en 2017, si no me equivoco, 2016, 2017, 2018, a partir de un trabajo en Alfama, ayer nos decían que el 71% del stock inmobiliario de las viviendas de Alfama ya son Airbnb. Cuando nosotros estábamos trabajándolo era un 46%. Y lo que entendíamos es que había un overlap, digamos, había un salto y no había un proceso anterior de gentrificación, no había gentrification, sino que se saltaba el proceso en el caso de Alfama en Lisboa y había directamente turistificación. Entendíamos además que el concepto de touristification viene de otro lugar y lo han reclamado desde otro lugar, desde otras geografías turísticas, geografías humanas que ya tenían sus propios estudios de turismo y que tenían sus propios estudios sobre overtourism. Aquí está, pues, Claudio Milano, yo creo que es una referencia en este tema. Y reclamaban, ¿qué hacen esta gente que hace estudios urbanos, ¿no?, ahora de repente hablando de tourism gentrification o de touristification cuando somos nosotros los que sabemos, ¿no? Y en un siguiente paso vemos como touristification empieza a funcionar. Coppola, Luis Méndez, etcétera, colegas, compañeros, buena gente, es una crítica evidentemente hacia los compañeros, dejan de utilizar ese concepto, empiezan a utilizar touristification, tourist gentrification empieza a dejar de usarse. Si vais a la literatura en Google Scholar, tourism gentrification prácticamente no se da y de manera más residual se da en el entorno latinoamericano, que todavía se sigue utilizando, aunque también bueno, los trabajos de Adrián han ayudado a que también se deje de utilizar. Y por otro lado tenemos transnational gentrification, aquí tenemos compañeros como Ismael Vigo y demás, que lo que hacen es trabajar o los entornos de segundas residencias o los entornos del turismo de lujo. Bien, esto se puede trabajar desde los Tourism Studies o desde la Transnational Gentrification. Vamos ya al lío. Pero esto tiene una continuidad, es decir, la idea de la Transnational Gentrification
y esto es un poco lo que me gustaría plantearos, tiene una transformación en un concepto que recientemente propongo en el Journal Open Research Europe, y que tiene que ver con comprender que existe o que podría darse, no sé cómo se puede traducir al español, pero como gentrificación plataformizada o platform gentrification, como una mutación estructural en la producción de las desigualdades urbanas. Me explico. Es decir, cómo la mediación algorítmica, cómo las economías digitales, cómo las infraestructuras basadas en datos están remodelando, y aquí entran las cuatro definiciones, digamos, las cuatro características básicas de la gentrificación: los mercados inmobiliarios, la estética urbana, las dinámicas residenciales y los modos de exclusión. Por lo tanto, la idea es un poco pensar si estamos de alguna manera en una nueva fase asimétrica, diferencial, opaca, no clara, no de bulldozer state, no de estado bulldozer, ni claramente de renovación física del entorno construido, sino de rentabilizar lo ya construido operativamente desde lo digital. Y la idea es plantear no tanto la cuestión de quién gentrifica, sino atender más bien a las formas en las que, o las nuevas formas en las que se organiza este proceso. Podríamos pensar en un nuevo régimen urbano donde plataformas digitales como Airbnb, empresas de coworking, plataformas de redes sociales, Uber o plataformas de reseñas no solamente están, digamos, utilizando el espacio urbano, sino que están produciendo artificialmente y activamente en torno a algoritmos ese espacio urbano. Hay una profunda transformación. Si nos detenemos, se ha cortado una parte. Si nos detenemos en los cuatro, la primera es the reinversion of capital. Son las cuatro características básicas que utiliza List y Davidson para definir lo que es la gentrificación. Lo que propongo es si se podría adaptar, y esto podría entrar en debate, si se podría adaptar a este nuevo escenario de ciudades multiplataforma. La primera de ellas tiene que ver con cómo se reorganiza la inversión inmobiliaria hacia la rentabilidad algorítmica. No me voy a detener porque ahora voy a ir a ella ya. La segunda tendría que ver con quiénes son esos nuevos sujetos. Aquí entra Nomadic, aquí entran los grupos nómadas, los expat, con digamos, esa nueva llegada de otro tipo de sujetos. La tercera tiene que ver con las infraestructuras relacionadas con Instagram y TikTok, que reformulan de alguna manera o amplifican, en términos de Wittermark, amplifican en su estudio en Ámsterdam las interfaces visuales, estos procesos de gentrificación, y algunas formas de desplazamiento que podrían ser de alguna manera novedosas. Voy a ir un poco al grano. Hay Tormer, lo estoy pronunciando fatal, pero Tormer habla de enclaves digitales especulativos, ¿no? Speculative Digital Enclaves, como lugares concretos donde, y por supuesto sigue habiendo muchos tipos de gentrificación, donde la plataformización está funcionando como dispositivo gentrificador en varias capas. Vamos a ellas, si os parece. Vale, las cuatro características, vamos a ellas. La primera sería la clásica, la reinversión capital, ¿no? Volvemos a las cuatro características de Davidson y List. Y aquí pasamos de la idea de que ya no es el propietario, ya no es el Estado solamente, que también, ya no es el promotor inmobiliario construyendo vivienda nueva o tirando vivienda para construir vivienda nueva, no es el Estado bulldozer ni este tipo de mecanismos, sino que ahora, en términos de Sadowski, nos encontramos con un Internet of Landlords, ¿no? Con una idea de landlords digitales, de landlords que son propietarios digitales, que tienen plataformas de PropTech y que tienen sistemas de alquileres digitales, pues en Airbnb, en WeWork o en Bali. Y que además de ello, en ese entorno plataformizado, utilizan, y esto yo creo que es importante, una serie de APIs muy concretas que reformulan algorítmicamente. There is an algorithmic reformulation constantly and dynamic express of the rental prices, ¿no? También de venta y compra,
constantemente. Hablo de Airlab, Transparent, Massvisor, All the Room Analytics, todas ellas tú puedes apostar, tú puedes entrar a jugar, ¿no? Es como una especie de casino en lo que tú puedes meter algo de dinero y no necesariamente compras ni siquiera una vivienda, compras parcelas, una parte de la vivienda, o en otros casos te dicen dónde está el lugar que algorítmicamente, y aquí entran las más interfaces visuales, Instagram y TikTok, dicen que va a ser el siguiente lugar donde el rent gap va a ser proporcionalmente mayor, ¿no? Entonces te hacen como una apuesta. Es el lugar donde tienes que invertir. Puede ser en alquiler, que hay muchísimo alquiler, pero también puede ser de compra. Una segunda capa sería esta idea de los nuevos grupos sociales, de los que fundamentalmente la UBA nos ha hablado, estas poblaciones móviles, conectadas y tecnológicas que difieren de alguna manera del gentrificador clásico, ¿no? Que nos marcó Jim Butler, ¿no? Ahora estamos ante el trabajador remoto transnacional, ante el estudiante global, ante el nómada digital, o como lo queráis llamar, o el expatriado. Y algo que se ha dicho en varias partes de la reunión, pero que digamos que sería como un acento más, ¿no? Capital social, capital económico, capital cultural, capital relacional. Podemos añadir más a Bourdieu, un fuerte capital digital y tecnológico. Hablamos de sujetos que además tienen lenguajes tecnologizados, argot propio, slang, si queréis, encriptado, que solamente ellos pueden descifrar. Yo ayer estaba en una conversación con la juventud, con los jóvenes, y me costaba, y estaban hablando, estaba una brecha absoluta digital, y yo creo que que tiene que ver mucho con estos jóvenes tecnologizados y hipermóviles se manejan en unos lenguajes que los hacen más distintivos de los sujetos locales, ¿no? Tienen un slang particular. Da la sensación, volviendo a Lisboa, vivía en 2016-2017, pero cada vez que vuelvo a Lisboa, para mí es muy paradigmático, porque cuando empezamos con el primer proyecto, el proyecto se llamaba Live Like a Local, siguiendo la consigna de Airbnb. La sensación que tengo a día de hoy ya es que estamos en una especie de, en Lisboa, Live Like a Global. Ya han desaparecido todas esas ideas de consumir como un local, desaparecen los sitios de Ginginia y se convierten en lugares especulativos como se presentó ayer, desaparecen los carteles, el papel de mesa donde pones sardinas frescas, ¿no? Todo esto desaparece y empieza a haber una especie de estética serializada, ¿no? Roasted coffee por todos lados, y desaparece como esa idea del live like a local, y tenemos la sensación de que estamos más en un live like a platforms look likes, ¿no? Es como las plataformas te quieren hacer ver qué es la ciudad, ¿no? Estamos como en ese escenario. Y esto es lo importante de esta parte, es que esos nuevos residentes que aquí están trabajando, bueno, que estamos trabajando todos, ya no necesitan decodificar la ciudad, ya no necesitan comprender, understand and decodify the city. These new subjects just need the app, ¿no? To conduct, to move for the city. Just need the influencers, just need the Instagram to move for the city. No necesita comprenderla, no necesita hablar este idioma, no necesita coger un taxi, no necesita dialogar, debatir, conflictuar con la ciudad. Simplemente necesita tener las plataformas necesarias, de apps necesarias para poder moverse. Lesinski Kong habla de una clase tecnológica gentrificadora, a Gentrifier Technological Class, que es capaz de traducir ese fuerte capital digital en su entorno vivido. Vamos con la tercera. Está por ahí el curro, si me estoy pasando mucho, ¿voy a ir bien? Vale. Que tiene que ver con la transformación del paisaje urbano, es la tercera de las definiciones. Estamos, por tanto, ante una estetización algorítmica, en algorithmic aestheticization, donde dominan filtros, pastel, si queréis, filtros de Instagram que amplifican realidades o sobrerepresentan espacios que ni siquiera están gentrificados. Que cuando en Instagram lo estamos viendo, creemos, Usera es un buen ejemplo en Madrid, creemos que estamos ante un escenario realmente ya gentrificado, y lo que estamos realmente es ante simplemente el filtro de Instagram que nos sobrerepresenta
una serialización estética instagramable, ¿no? Ahí hay una producción tecnológica de la espacialidad, es decir, ya no estás fotografiando la ciudad, sino que la ciudad está volviendo cada vez más como nuestras cámaras, cada vez más como nuestras fotos, cada vez más como nuestros filtros. Y si no pasas por estos filtros, no estarás en el, acabarás invisibilizado. La cuarta, perdón, gracias. Y la cuarta tiene que ver con el desplazamiento. Y aquí hablamos de 3 desplazamientos, detallo poco porque da para mucho debate, pero hablaríamos de un desplazamiento anticipatorio, es decir, los algoritmos que artificialmente generan especulaciones inmobiliarias constantes, subidas de precios constantes, marcan o demarcan el mercado inmobiliario en nuestras ciudades y hacen que lo que llamaba Marcuse indirect displacement ocurra simplemente cuando uno va a buscar la vivienda, porque ya marca, además como una bubble, marca completamente el lugar. Por lo tanto, hay una recalibración algorítmica del valor de la vivienda constantemente que hace que incluso un lugar no gentrificado todavía o aparezca como un lugar no vivible, no pagable. Por otro lado, un desplazamiento semiótico que tendría que ver con la idea de que hay un desplazamiento muy fuerte. Aquí uso la idea de Lass y Urri, ¿no?, de la economía de los signos y los espacios, cuando estaba hablando de los capitales digitales altos. Los cambios tan fuertes que se dan a través de las plataformas en estas ciudades hacen que de alguna manera haya una distancia social entre donde quieres vivir o donde puedes vivir y donde realmente puedes vivir. Digamos que hay un desplazamiento semiótico o comunicativo de esa posible afluencia que se podría dar. Y en tercer lugar, un desplazamiento digital. Aquí hay varios estudios. Vuelvo al de Uitermark en Ámsterdam, y lo que dice básicamente es que ese desplazamiento digital tiene que ver con si tú eres visible en la interfaz, ¿no? You are visible in the interface when you have a retail, like a kebab house. Si tú estás, no estás, si tú tienes reputación algorítmica o no la tienes, si tus kebab tan cagalera, o si tienes un buen kebab, o si ni siquiera estás valorizado porque no existes o ni siquiera Google Maps te ha retratado, y la capacidad de compra que tienen aquellos nuevos comercios para invitar o pagar profesionalizadamente a Instagramers e influencers para que vengan a vender, a vender su producto, que es ese comercio. Entonces hay una distinción muy fuerte que hace que lo que no está visible en Instagram no existe. Hay un desplazamiento muy fuerte digitalmente, ¿no? Un desplazamiento silencioso bajo la ausencia de datos. The displacement in the absence of the dates in Google Maps, ¿no? Si no estás, no existes. Y ya corto con lo último, aquí un guiño a Curro. Y esto siempre tiene detrás, the shadow workers, the ghost workers, como lo queráis llamar, que están trabajando constantemente alrededor, de que esta maquinaria, esta nueva o esta mutación plataformizada de la ciudad se esté dando. Y hablamos de quiénes están haciendo los trabajos reproductivos de cuidados y de servicios plataformizados a estas nuevas clases y acentúan, si queréis, esa platform gentrification. Es evidente, ¿no? Hablamos de trabajos de limpieza, de trabajos de delivery, pero también de trabajos de seguridad, cada vez más en lugares o apartamentos cerrados, en gate communities, en lugares aún no gentrificados, o de cuidados y asistencia. Esos trabajadores móviles normalmente además buscan, si vienen con hijos o demás, también buscan formas de cuidados. Por lo tanto, ya cierro del todo. Un pequeño guillo para meter también el tema del trabajo, que creo que es fundamental porque queda siempre invisibilizado de quién reproduce o quién sostiene esa platform gentrification, y es un poco la conjetura, es que la gentrificación, esto de las oleadas de waves of gentrification, is not make sense anyway, ya no tiene sentido más, anytime, sino que es una red distribuida, descentralizada y a múltiples escalas, salpicada. En un edificio puede estar ocurriendo, en el siguiente no. En un comercio puede estar ocurriendo, en el siguiente no. No hay un state-led gentrification como tal que esté promocionando
digamos, el social cleansing de todo un barrio completo, sino que hay salpicados por fondos, por inversiones plataformizadas que generan esta idea de capas dentro de capas dentro de capas en los propios barrios, que generan desplazamientos semióticos y, si queréis, narrativas estéticas artificializadas.